Hermanos, se ven bonitos y yo quisiera tenerlo así todos los días aquí. Se ven bien. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 y luego segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Primero Pedro, segunda de Pedro, ¿ya lo tienen? Amén, en el nombre de Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que el hombre se inspiró él mismo, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. ¿Ya lo tiene? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La doctrina de la inspiración de la Biblia es de gran importancia, hermano, porque todas las demás doctrinas cristianas que podamos enseñar se desprenden de lo que enseña ¿quién? La Biblia. Poder darle el soporte, poder darle el fundamento, poder darle la fuerza que debe y tiene la Biblia, da como resultado que las demás enseñanzas también salgan fortalecidas. Porque si la misma Biblia no tiene fundamento, no tiene esencia, no vale la pena enseñar nada de ella. Por tanto, lo primero que debemos darle fundamento es al mismo fundamento de las Escrituras. La Biblia, ella misma da fundamento de lo que ella es. Ella misma nos enseña lo que ella es. Por tanto, el darle el valor del origen de donde vienen las Escrituras, en la cual tenemos en la mano, tiene que tener un sentido muy importante, porque si las Escrituras nacieron en cualquier parte por ahí, la dijo cualquiera, no tiene un fundamento. Pero la misma Biblia, ella misma nos deja ver y nos enseña que el autor de ella misma se llama Dios. La convicción de que el Dios eterno se ha revelado al hombre siempre ha sido básica en la fe cristiana. Cuando hablamos de la inspiración verbal de las Escrituras, estamos diciendo que la Biblia, como nosotros conocemos, la palabra de Dios, fue dada de la misma boca de Dios a los santos hombres que la plasmaron en los escritos. Creemos que así nos llegó las Escrituras. Creemos que Dios, aleluya, desde su misma esencia, inspira a hombres de Él, hombres con corazón de Él, hombres llenos de Él, hombres que estaban en su presencia, y permite que esos hombres tracen los principios que hoy conocemos en las Escrituras, historias que aunque a veces nos parecen aberrantes, Dios quiso plasmar en las Escrituras para con ellas darnos una enseñanza. Posiblemente el relato de cuando Caín mató a Abel, digamos, wow, pero ¿y por qué la Biblia tiene ese relato? En ella Dios quiso enseñarnos algo, de hecho, una enseñanza poderosa en ese relato. La inspiración de las Escrituras es de carácter perentorio, que los creyentes entendamos y manejemos este principio de que Dios es el inspirador y el autor de la palabra.
Los libros que forman el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento, ya luego quizás hablaremos de eso de canon, de la forma como se escribieron originalmente, fueron inspirados en su totalidad y sin error. Esto constituye la palabra de Dios escrita, la única e infalible regla de fe y práctica. La Biblia, hermanos, revelada, escrita, como el Señor la inspiró, es una palabra que es infalible. La palabra inspiración es usada solo 2 veces en la Biblia. Job, capítulo 32, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Cuando leímos a Pedro, el apóstol está dando una enseñanza de cómo nos llegó la palabra, y él dice que los santos hombres fueron inspirados, pero la palabra inspiración como se conoce, el original hebreo de esta palabra y el griego que le da esencia, están en estos 2 textos bíblicos, y cuyo significado significa aliento de Dios en el hombre que escribe. Lo que está queriendo decir la Biblia, que Dios sopló su aliento, su ruá, en el hombre que estaba escribiendo, y el hombre fue lleno del ruá de Dios, y es como que en el momento en el que escribía, Dios usaba la mano del que escribía, estando lleno del aliento de Dios en su vida. Amén. ¿Se entendió eso? Por eso es que el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, verso 21, que la profecía no vino por voluntad humana, no fue que el hombre quiso escribir, sino que los santos hombres de Dios, mira cómo se expresa de quienes escribieron, los santos hombres de Dios, siendo inspirados, en otra palabra, siendo llenos del aliento del ruá de Dios, escribieron las escrituras. Amén. Sí. Miren, la misma Biblia, yo tengo que decirle lo que ella misma enseña. La misma Biblia presenta a Dios como un Dios de misericordia, pero también presenta a un Dios de juicio. ¿Por qué presenta a Dios en estas 2 facetas? Porque Dios tiene una característica que lo identifica, y es que Dios es justo. Dios, al ser un Dios justo, Dios no violenta esa cualidad que posee. La justicia de Dios es tan profunda que dice la Escritura que si nos acercamos por fe a Dios, somos justificados a través de Jesucristo. Pero cuando no nos acercamos, Dios está dejando en ese pasaje bíblico, no lo dice, pero lo está dejando de manera en el aire. Si yo soy justificado por la fe en Cristo, significa que si no tengo fe en Cristo, entonces no seré justificado. Por tanto, la misma Biblia nos está dejando entrever que el hombre que no sea justificado no tendrá entonces acceso a la salvación y a la gracia que Dios ha establecido. Y si no tiene acceso a la salvación y a la gracia, entonces está disponible para lo otro que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el hombre que no tenga a Cristo vivirá en condenación y en perdición. Por tanto, lo de fuego y que Dios es amor, así se presenta el Señor. Cuando el hombre transgrede la misericordia, la gracia, y llega un momento que ya Dios se cansa de regar. Si usted analiza en el Antiguo Testamento, para irme allá, y usted vea algunas historias que la Biblia menciona, usted verá a Dios en esas historias bíblicas trabajando con el pueblo, hablándole al pueblo, bregando con el pueblo. Pero verá a Dios en un momento que ya Dios brinda oportunidad. Pero hay una cuestión, mi querido hermano, que tenemos los seres humanos, y se llama pecado.
Y ese pecado lo ejercemos o no lo ejercemos, dependiendo de lo que queramos, en una condición que la Biblia llama libre albedrío. Cuando Dios se presenta como fuego consumidor, yo lo que está diciendo, llega un momento que ya, hablo contigo, es tan así que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 2, ¡ay! Oiga cómo dice, ¡ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande! En otras palabras está diciendo, ustedes les ha sido brindada la puerta para salvarse, pero ¡ay de ustedes si la descuidan y la pierden! Porque fuera de ahí no hay nada. Realmente lo que la Biblia está diciendo con fuego consumidor, realmente es una alegoría, es una parte figurada para decirle en un momento determinado que producto, como usted acaba de decir, de la vida pecaminosa que llegamos, llega un momento en el que solamente vamos a recibir juicio, por así decirlo, vamos a recibir la parte condenativa, la parte de estar lejos de Dios. Es lo que entiendo cuando la Biblia nos quiere enseñar por fuego, no es quizá que un fuego que nos va a consumir, no es bueno para decirlo, entonces, sino que llega un momento que nuestra vida pecaminosa hace que lamentablemente, en vez de vivir en la misericordia, en la justicia, en la bondad de Dios, nosotros mismos vivamos en la parte alejado de Dios, y esto trae las consecuencias. La consecuencia de vivir alejado de Dios es que Dios será para nosotros como un fuego que consume. ¿Por qué? Porque en vez de caernos su gracia y su misericordia, nos va a caer. ¿Entendimos esto? Hay varias teorías de la inspiración. Existen varias. La inspiración natural, que tiene no voy a entrar en ella porque se me tomaría mucho tiempo. Está la inspiración mecánica, la inspiración parcial y está la inspiración total, que es en la que nosotros creemos. La inspiración total de las Escrituras es la creencia de la iglesia cristiana. Esta sostiene, ¿verdad? Esta creencia sostiene que toda la Biblia es igualmente inspirada, aleluya, y en su totalidad, y lo basamos en los escritos que acabamos de leer de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La manera que Dios ha querido revelarse al ser humano es de dos maneras. Dios se ha revelado al ser humano de dos maneras. Número uno, en la revelación general. La revelación general tiene que ver con todo lo creado. Usted mismo, para usted mismo, es una revelación de Dios que le está diciendo lo grande que es Dios. Tu misma vida, lo que tú eres, lo maravilloso de tu cuerpo, lo maravilloso de tu mente, de cuántas cosas el ser humano puede hacer, es una revelación de Dios, de lo majestuoso que Él es. Toda la creación habla de la revelación de Dios. Toda la creación nos dice lo majestuoso que es Dios. Hay un salmo que dice, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día clama a otro día. Hay un lenguaje mudo en la creación. ¿Usted no lo ha notado? ¿Quién le dice al sol ocúltate? ¿Quién le dice a la luna sal? Aunque como dicen por ahí, realmente no es que ellos se ocultan ni salen, es que nosotros damos vueltas. Pero hay un lenguaje mudo en la creación. ¿Cómo está sostenida la tierra? ¿De qué cuelga esta tierra? Pero Dios también se ha revelado en una revelación especial para nosotros. Y esa revelación especial se llama las Escrituras. La Biblia. En la Biblia Dios nos da la revelación especial de lo que Él quiere con nosotros, de lo que Él busca para nosotros, de lo que Él desea para nosotros, de cómo nosotros debemos guiarnos en su presencia. Dios revela en su palabra lo que Él es, la esencia de quién es Él. Pero también Dios nos dice en su palabra lo frágil que somos nosotros. Dios nos deja ver el ahora, pero nos enseña el futuro también en su palabra.
Es la revelación especial de Dios para el hombre. La Biblia, la palabra Biblia significa libros o colección de libros. También se llama a la Biblia, ya usted ha escuchado que lo he dicho mucho, las Escrituras. Las Escrituras se dividen en dos secciones y las conocemos todos. Está la sección del Antiguo Testamento y está la sección del Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, significa también convenio o contrato. Esto quiere decir que cada testamento es un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. En este aspecto nosotros vivimos el pacto nuevo que Él hizo a través de Jesucristo con todos nosotros. Y hoy estamos viviendo en un tiempo dispensacional llamado la gracia. Ese es el acuerdo de Dios. Por eso es que en este pacto, hermano, no es porque yo sea bueno, escuche esto. No es porque yo haga buenas obras, escuche esto. No es porque yo tenga la cara bonita. No es por nada de eso. En este nuevo pacto, Dios estableció que el acuerdo de salvación con la raza humana que Él tiene es a través de Jesucristo. El ser humano no tiene otra manera de salvarse que no sea Jesucristo. Y no voy a entrar mucho en la gracia porque el domingo le voy a predicar de la gracia, le voy a enseñar de la gracia. Pero este tiempo dispensacional de la gracia está casi concluyendo. Cuando este tiempo dispensacional llamado la gracia concluya, no es como dicen algunos por ahí, que en la gran tribulación, que vamos a tener un chance. Cuando se cierra este tiempo dispensacional, este es el último tiempo dispensacional. Cuando hablamos de dispensación, estamos hablando de un tiempo determinado que Dios usa para tratar con el hombre tocante al pecado. Dios trabaja con nosotros tocante al pecado, que veamos que somos pecadores, que necesitamos salvarnos, que necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Él. Este es el último tiempo que Dios ha dado tocante al pecado para salvación. Las demás dispensaciones que vienen son dispensaciones de juicio. La última para salvación es esta, y se llama la gracia. Como decía mi esposa ahorita, Lucas era un gentil como usted y como yo, un médico, historiador, se interesó por saber acerca de Cristo, se interesó por conocer la historia de Cristo. Dice el libro de Lucas, dice el libro de los Hechos, que él le escribió a un mentado Teófilo, de la cual la Biblia no da muchos detalles. Teófilo al parecer quería saber acerca de ese Cristo, quería saber acerca de esos cristianos. Y Lucas se dio a la tarea, no sabemos si Teófilo lo contrató, si él quiso hacerlo, quién era Teófilo para él. El fin es que Lucas se dio a la tarea de indagar, de buscar, conocer sobre la vida de Cristo. Esta es la gracia que tienen los evangelios. Lucas investigó, indagó y escribió lo mismo que posiblemente escribió Marcos. ¿Y de quién escribió Marcos? Marcos escribió lo que Pedro le dictó acerca de los evangelios. Pero qué bendición. Vemos a Mateo, el escriba, quien escribe su evangelio. Mas sin embargo, estos tres evangelios se les llaman los evangelios sinópticos, porque coinciden, está lo mismo. Pero entonces encontramos a Juan, quien da una versión más diferente de la vida de Cristo por la persona o a quienes él le escribe. Escribieron esta Biblia, hermanos, personas de diferentes trasfondos culturales, de diferentes ocupaciones, de diferentes clases sociales. Y quiero que investigue esto que le voy a decir, para que se lo voy a dejar de tarea. Dentro de los que escribieron la Biblia habían dos reyes. ¿Quiénes fueron esos? Investíguelo. Habían dos reyes, habían dos sacerdotes, había un doctor, habían dos pescadores, habían dos pastores, había un estadista, había un soldado, había un cobrador de impuestos,
había un escriba, había un copero y había un fariseo. Lo dije muy rápido. Que me impide, hermano, me impide. Aleluya. 2 reyes, 2 sacerdotes, un doctor, 2 pescadores, 2 pastores, pastores de ovejas por si acaso, un estadista, un soldado, un cobrador de impuestos, un escriba, un copero, un fariseo. Aunque Nehemías, ¿verdad? Sabemos que lo que fue trazado por Esdras. Hermanos, no hay errores en la Biblia. Una de las cosas que predicamos los predicadores y que creemos y lo tenemos por la misma Biblia que nos lo enseña es la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. La Biblia es infalible y no tiene errores. Amén. Jesucristo hizo referencia a muchos personajes y eventos del Antiguo Testamento que daban testimonio de su autenticidad y la autoridad que tenía la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo habló del arca de Noé en Lucas 17:26. Habló de la zarza ardiendo en Marcos 12:26. Habló de Jonás y el gran pez en Mateo 12:40. Habló de los cielos cerrados, hablando acerca de Elías en Lucas 4:25. La Biblia es una revelación que no cambia, hermano. La Biblia es una revelación que no cambia. No importa las diferentes versiones que hoy tengamos, al final la esencia es la misma. Las versiones han venido para que personas del vulgo como yo, que no soy muy diestro, muy dotado en saber muchas cosas, yo puedo entender la Biblia. Pero al final, en el fondo, yo voy para allá. Ella enseña lo mismo. Ella enseña lo mismo. No es posible probar errores en los hechos científicos que habla la Biblia. De hecho, quiero decirle que hoy muchos arqueólogos están tomando la Biblia, los dichos bíblicos, para ellos entonces hacer sus búsquedas arqueológicas, porque se ha descubierto que todas las cosas que la Biblia dice, cosas que se han aparecido a lo largo del tiempo, ciudades que hoy no existen y que la Biblia llama que existieron, cosas que la Biblia narra y que hoy no se ven, se ha descubierto que cada una de ellas estuvieron tal como la Biblia lo dice. Los científicos, los sabios de la ciencia han querido poner la Biblia como algo obsoleto, como algo que no tiene sentido. Pero más sin embargo, esos que quieren poner la Biblia como algo sin sentido, todavía en sus teorías no han salido de simplemente sus teorías ser teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de aquello, todas siguen siendo teoría, pero a usted y a mí nos la quieren meter como ciencia. Todo lo que no soporta el método científico todavía no es ciencia. ¿Cómo? A la teoría del Big Bang, una explosioncita de un sucio, y que de algo, de un desorden, se fueron haciendo cosas ordenadas y se fueron construyendo elementos más sofisticados hasta ser el ser humano y lo que hoy soy. No hay manera de que esa teoría aguante el método científico. Por tanto, cuando un profesor de eso le venga hablando a usted de eso de ciencia, dígale: profesor, y eso fue comprobado por el método científico.
Y si le dice que sí, usted dice, profesor, pero entonces dígame a ver, ¿en qué de esa teoría, en dónde entra la observación? ¿En dónde entra, Señor, de los pasos? Dígame que ya estoy obsoleto. Ajá. La experimentación. ¿Dónde entra? Dígame, profe, ¿cómo se hace eso? Es como dice mi esposa, eso ni siquiera es ley. Eso es teoría. Y la Biblia a lo largo de los tiempos hablan mal de ella, la maltratan, dicen cosas de ella y ella sigue siendo ella.